Acaban de filtrar la lista completa de los oficiales cubanos que cayeron defendiendo a Maduro, y lo que contiene esa lista es explosivo, porque no eran simples soldados, eran miembros de la élite de la seguridad del Estado cubano, oficiales de alto rango de las avispas negras, gente de confianza de Raúl Castro, y ahora están muertos en Caracas. La madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó la operación militar más audaz en América Latina. En menos de 4 horas capturaron a Nicolás Maduro. Pero aquí está lo que nadie te está contando, lo que los medios tradicionales están ocultando. El régimen admite 32 muertos, pero fuentes de inteligencia confirman que la cifra real es mucho mayor. Y durante más de 20 años, el régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel negó que hubiera tropas allí. Lo negaron en la ONU, lo negaron en la televisión, pero ahora el propio régimen cubano acaba de admitirlo, y la lista filtrada revela algo aún más perturbador. No solo estaban allí para protegerlo, informes de inteligencia revelan que tenían una orden final. Y lo más importante, ante el temor de una represalia, Cuba ya ha iniciado la retirada secreta de sus tropas por la frontera con Colombia. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte la traición más grande de la historia. Voy a leerte los nombres de los caídos y la verdad sobre los que sobrevivieron y ahora están cantando todo en el buque Iwo Jima, y cómo sus familias están siendo silenciadas. Esto es histórico, y lo que viene va a cambiar América Latina para siempre. Vamos allá. Esta operación fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras, culminando meses de planificación y ensayos. Una operación que solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo. Una larga preparación militar para lograr la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Una operación que en menos de 3 horas logró su objetivo. El líder chavista estaba fuera de Venezuela. Para entender la magnitud de lo que pasó, tenemos que reconstruir esa noche minuto a minuto, porque esto no fue una operación improvisada, pero lo que ocurrió en las primeras horas reveló una estrategia militar que dejó al régimen totalmente indefenso. 2 de la madrugada, Caracas se queda a oscuras. Ataque masivo del cibercomando, no es un apagón cualquiera, es un apagón táctico. Cortan la electricidad y dejan ciegos los radares, paralizan las comunicaciones militares y funciona a la perfección. 2:15 de la madrugada, el cielo se llena de aviones, más de 150 aeronaves. Los sistemas rusos S-300 quedaron inservibles, los dejaron ciegos y sordos. Pero mientras el cielo se llenaba de ruido, en tierra se preparaba un asalto a una ubicación específica que nadie esperaba. 3 de la madrugada, asalto a Fuerte Tiuna. Maduro no estaba en Miraflores, estaba en un búnker dentro de Fuerte Tiuna, donde operaban centros de inteligencia y unidades blindadas cubanas. Un complejo fortificado. Y aquí entra la Delta Force con un objetivo claro: capturar a Maduro vivo. Pero hay un problema brutal, algo que los soldados americanos descubrieron en ese instante y que cambiaría el destino de la operación. Maduro tiene guardaespaldas cubanos y según fuentes diplomáticas y de inteligencia, estos agentes tenían órdenes estrictas de La Habana, la orden de no captura. Si la caída era inminente, debían asesinar a Nicolás Maduro para evitar que revelara los secretos de la ocupación cubana. So the Cubans were telling him, we need you to be a martyr. The socialism couldn't live with the idea of Nicolas Maduro fleeing, so they needed him to die as a martyr. Look, Salvador Allende, who died in Chile fighting Pinochet, he died, he allegedly shot himself. He didn't shoot himself. His Cuban bodyguards at the end shot him and then said he died fighting for the revolution, and that's what they were going to do with Nicolas Maduro. So this may have been a rescue mission. He could well have already negotiated, I'm going to give you everything. He does seem, in some of the close-up pictures, he seems relieved. He seems very happy. No, that was my gut level this morning. He looks like he's having the time of his life. He's going to have to spend maybe the rest of his life, maybe less, in a camp like in Allentown, Pennsylvania, growing tomatoes and living about like in a college dorm. But he's going to give up, he's going to give up the whole regime. Por eso la Delta Force no pudo dudar. Tuvieron que neutralizarlos con fuerza letal inmediata, desatando un infierno que dejaría decenas de bajas.
3:45 de la madrugada. El combate, el enfrentamiento fue feroz. Los Delta Force utilizaron todo su arsenal. Del otro lado, las avispas negras, tropas especiales entrenadas para matar. Murieron oficialmente 32, pero las cifras reales hablan de hasta 85 bajas durante la extracción. Sin embargo, no todos murieron. Y lo que sucedió con los que quedaron vivos es la peor pesadilla de Raúl Castro. Varios sobrevivientes de la escolta presidencial fueron capturados y fueron subidos al mismo helicóptero Chinook que Maduro rumbo al USS Iwo Jima. Imaginad el pánico en Cuba. Esos agentes capturados saben exactamente cómo opera la represión, dónde están las bases y quién daba las órdenes. 6:28 de la mañana, Trump anuncia la captura. Operación exitosa. 0 bajas estadounidenses, pero en La Habana el terror acaba de empezar. Pero para entender por qué tanto pánico, necesitamos retroceder en el tiempo. Nuestra historia empieza en el 2002. Nuestra historia empieza en 2002, cuando Chávez, tras el golpe, decide no confiar en los militares venezolanos, llama a Fidel y le pide ayuda. Y Fidel le manda a su gente, pero no fue ayuda, fue una ocupación. Venezuela enviaba petróleo gratis, Cuba enviaba control. Y no eran unos pocos asesores. El reciente reporte confirma que la presencia militar cubana se extendía a 16 guarniciones y bases militares en todo el país. Fuerte Tiuna era su centro de operaciones principal. Controlaban el SEBIN, reestructuraron la inteligencia con métodos del G2, controlaban la identidad con el SAIME, controlaban las fuerzas armadas. Oficiales cubanos con poder de mando sobre generales venezolanos. ¿Sabéis cuántos cubanos había realmente? Las estimaciones hablan de un ejército en las sombras, una fuerza de ocupación que tenía órdenes de disparar a matar si el régimen peligraba. Durante años lo negaron todo. Solo son médicos, decían. Médicos en Fuerte Tiuna, médicos con fusiles de asalto, médicos con órdenes de ejecutar al presidente. La mentira ha caído por su propio peso. Supervivencia: sin el petróleo venezolano, Cuba colapsa. Por eso Raúl Castro no podía permitir que Maduro hablara. Preferían un mártir muerto que un testigo vivo en Nueva York. Pero le falló el plan. Maduro está vivo. Y los agentes capturados están hablando, pero lo más impactante es ver cómo esos mismos agentes están huyendo ahora mismo por las trochas de un país vecino. Es parte de la razón también por la cual las fuerzas especiales Delta Force abrieron un espacio en los helicópteros que enviaron para el traslado de Maduro, para acomodar también a este grupo de soldados cubanos de su custodia que fueron capturados durante la operación. El tercer dato me fue suministrado por una fuente de inteligencia muy familiarizada con estas operaciones, y es este: Cuba estaría sacando secretamente a sus tropas más comprometidas fuera de Venezuela vía Colombia, por las implicaciones de que caigan más soldados y que Estados Unidos utilice la presencia cubana en Venezuela como excusa para incluir a Cuba en la lista de objetivos militares. Es muy bien sabido que los cubanos estaban metidos no solo en la custodia de Maduro, sino en todas las guarniciones militares, particularmente en Fuerte Tiuna, y también en los servicios de inteligencia, espionaje y represión de la dictadura. Según estos mapas que están viendo, que elaboramos para nuestro libro Cubazuela, que publiqué junto con la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, la presencia cubana se extendía a 16 guarniciones, bases aéreas y navales en todo el país, además de Fuerte Tiuna, donde concentraban su presencia militar de alto nivel. Como pueden ver en este mapa de Fuerte Tiuna, los cubanos estaban acantonados en una veintena de lugares dentro del complejo militar en la capital venezolana, incluyendo casas y apartamentos de habitación. Abandonando el barco como ratas. Trump lo sabía todo. Declaró: Cuba está lista para caer. Sabía que al cortar la cabeza de la serpiente en Venezuela, el cuerpo en La Habana dejaría de moverse. El círculo íntimo de Maduro era 100% cubano, porque no confiaba en nadie más. Y esos cubanos ahora están muertos, presos o huyendo por la selva colombiana. Lo que acaba de ocurrir en las calles de Caracas no es simplemente una escaramuza militar, ni un ajuste de cuentas táctico. Es la prueba forense que Washington llevaba décadas buscando para confirmar la mentira más grande del hemisferio: la soberanía venezolana es una ficción.
porque la presencia física de estos agentes extranjeros y su posterior eliminación confirmaron lo que la inteligencia estadounidense sospechaba desde el principio. La magnitud de este descontrol quedó patentada en un incidente que roza lo absurdo y que demuestra la dependencia absoluta del chavismo hacia sus amos caribeños. Reportes extraoficiales confirmaron que la casa militar, la supuesta élite encargada de proteger al dictador, entró en un estado de confusión total y disparó contra su propio cielo, derribando sus propios drones de vigilancia al confundirlos con amenazas externas. Sin embargo, para comprender la naturaleza de esta bestia herida, hay que entender que nada de esto es improvisado, sino que responde a un modelo de negocio criminal establecido hace décadas con un viejo socio del narcotráfico. Los archivos históricos confirman que el régimen castrista operó como el primer narcoestado de la región, mucho antes de que el chavismo existiera. Durante los oscuros años 80, Raúl Castro y el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, utilizaron a Cuba como plataforma de envío de cocaína hacia Estados Unidos. Era una alianza perfecta hasta que la presión internacional forzó un cambio de estrategia tras el escándalo de 1989 y el fusilamiento del general Ochoa, quien fue usado como chivo expiatorio para limpiar la imagen de los Castro, pero el negocio no murió con Ochoa, simplemente se mudó. La Habana trasladó la operación del narcotráfico a Venezuela con la llegada del chavismo, convirtiendo al país más rico de Sudamérica en la joya de la corona de su imperio criminal. Desde entonces, Venezuela funciona como la sucursal operativa de un negocio dirigido desde la isla. Esta es la conclusión estratégica a la que ha llegado la administración Trump. La evidencia en el terreno demuestra que los funcionarios venezolanos, como Diosdado, Cabello o Delcy Rodríguez, siguen instrucciones precisas del 2 cubano. No son líderes autónomos, son gerentes de una franquicia. La inestabilidad, la represión sistemática y las tácticas de control social son manufacturadas en Cuba y exportadas al continente. Para la Casa Blanca, el panorama se ha clarificado de forma definitiva. Los planes para la transición en Venezuela se enfrentan a un obstáculo externo insalvable. Cuba es la traba principal. Mientras la inteligencia y la fuerza militar cubana sigan infiltradas en Venezuela, el conflicto no se resolverá, porque el cáncer no está en el órgano, sino en la sangre que lo alimenta. La caída de los agentes cubanos a manos de los Delta Force ha tensado la cuerda, revelando que para desmantelar la narcodictadura en el continente es inevitable neutralizar la influencia de La Habana. La relación era existencial. Venezuela era el respirador artificial de una revolución muerta. Ahora Maduro está en una celda. El petróleo se acabó y los secretos están saliendo a la luz. Pero esto no es solo un problema económico. Donald Trump ha lanzado una predicción que pone fecha de caducidad al régimen de la isla. Cuba ha perdido su fuente de ingresos, predice un cambio de régimen inminente. Simplemente va a caer, dijo. Y si miramos lo que está pasando hoy en las calles de La Habana, esa predicción parece estar cumpliéndose a una velocidad vertiginosa. Apagones, hambre, desesperación y ahora el golpe psicológico de ver a su ejército de élite derrotado en 45 minutos. El mito de la invencibilidad de la inteligencia cubana se ha roto. Rusia no los va a salvar. China tampoco. Y esos soldados caídos, lejos de ser mártires, se han convertido en la prueba irrefutable de la gran mentira del régimen. Estos muertos no son héroes para el régimen, son un problema de relaciones públicas. Murieron porque tenían órdenes de matar a su protegido. Murieron por una mentira. La captura de Maduro ha generado un efecto dominó. Cifuerte Tiuna, con toda su tecnología y protección cubana, cayó en minutos. ¿Qué le espera al Palacio de la Revolución? Marco Rubio ya advirtió, el gobierno cubano es un problema enorme. Y ahora, sin dineros, sin petróleo y con sus mejores agentes neutralizados o capturados, el reloj corre más rápido que nunca. La caída de Maduro no es solo el fin de una dictadura venezolana, es el jaque mate al castrismo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la información que están dando los agentes cubanos capturados en el Iwo Jima será el clavo final en el ataúd de la dictadura? ¿Estamos viendo los últimos días del comunismo en el Caribe? Dejádmelo en los comentarios. Comparte esto porque la verdad es imparable.
En los próximos días veremos cambios históricos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.